Hola, bienvenidos al canal de Sorprendente Films. Mi nombre es Hugo Godoy. En esta ocasión vamos a tener una serie de presentaciones y diálogos con un ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, quien tuvo su práctica, su ejercicio profesional durante varios años y que fue testigo clave o fue testigo del desarrollo de la riqueza de la familia Noboa en el Ecuador y sus vínculos con las Fuerzas Armadas, sus vínculos con la política, sus vínculos con la policía y cómo fue que llegaron incluso hasta el poder actualmente con este actual presidente Daniel Noboa. Hemos cambiado el nombre de este agente especial, este ex agente, lo vamos a llamar Jaime por su seguridad, pero le doy la bienvenida sin más, estimado Jaime, gracias por estar aquí en esta primera entrega de Los Secretos detrás del poder de los Noboa. ¿Cómo le va? Sí, saludos, buenas noches, saludos, es muy agradecido al canal, como también a quienes siguen su programa y tienen la oportunidad de informarse, de enterarse de algo que está ahí escondido y que la prensa oficial, los medios oficiales de información no dan a saber. Estoy a la orden, como usted comentó, yo pertenecí al Servicio de Inteligencia del Ejército durante algunos años y fui asignado a la sección política en lo que es Guayaquil. Y tuve la oportunidad de estar al tanto mediante los informes que se realiza y las investigaciones que se hacía de cómo más o menos se desarrollaba, se desempeñaba la empresa, esta corporación Novoa, que es la que estamos tratando ahora mismo. A la orden. Muchas gracias, estimado Jaime. Ahora, ¿de qué año a qué año más o menos usted sirvió o trabajó en la región de Guayaquil y alrededores? Yo estuve a partir del año 80 hasta el 2000 más o De menos, estuve acuerdo. por ahí. Sí. O sea, suficiente tiempo como para conocer muy bien el desarrollo y fortalecimiento de esta familia. Ahora, ¿cómo fueron los inicios de los Noboa según la inteligencia militar? ¿Cómo fue que llega esta familia a hacerse tan rica y poderosa? ¿Quién es Luis Noboa Naranjo para empezar, el patriarca del grupo familiar? Pues bien, y esto surge en muchas reuniones en las cuales Febres Cordero tenía sus reuniones y él comentaba sobre el tema. Y esto es importante que se entienda que prácticamente León Febres Cordero fue el brazo político de la corporación Novoa. Febres Cordero hace su carrera en los Estados Unidos como ingeniero mecánico y no acepta una proposición que le dan por ser el mejor egresado, el primero de su promoción. Él tiene la oportunidad, le dan la oportunidad para que él pueda desempeñarse en la NASA en los Estados Unidos. Y él no acepta, porque él tenía claro que tenía que volver a Ecuador, que acá estaba, como se dice, el dinero, estaba la plata. Y al regresar, inmediatamente él se contacta con ese tiempo el señor Luis Novoa Naranjo, que él recién está haciendo su inicio, iniciándose con el negocio del banano. Y prácticamente es Fuentes Cordero quien, el gestor, el que arma, tanto como a nivel industrial, en lo que es con la maquinaria, como ingeniero mecánico, y tanto también ya en la cuestión de organizar, desempeñándose como prácticamente el mano derecha de Luis Novoa. Y De acuerdo. Más, sí, más o menos en qué año se conocerían ellos, Luis Novoa y el señor Febres Cordero, un joven Febres Cordero llegado de Estados Unidos. pues me imagino que por ahí tal vez, puede ser por el 60 y algo más, que ya empieza ese asunto. Porque cuando Febres Cordero, empieza, se convierte ya, la corporación Novoa empieza a tomar poder
a ser una de las corporaciones más importantes prácticamente en el Ecuador, ya Félix Cordero se convierte en lo que es el brazo político de esa corporación, porque él inicia ya como diputado nacional. Son sus inicios de la política como diputado nacional, lógicamente con el fin de proteger y de fortalecer más el, a la corporación Novoa. El grupo Sí, empresarial. ¿Cómo se desempeñaba Febres Cordero con la Corporación Novoa? ¿Qué hacía él dentro de la Corporación Novoa? él era prácticamente el que manejaba todo. Novoa, el señor Luis Novoa, pues un hombre muy básico, muy elemental, y como decía, que en las reuniones nos llamaba la atención porque siempre el Federico Cordero le decía el chileno. Entonces, ¿qué chileno? Le decía, Sí, sí, le decía que el chileno, que entonces de alguna manera esta gente, los Novoa, tienen una descendencia chilena o vienen de Chile, posiblemente huyendo de la dictadura de Pinochet, y creo que se instalan en Ambato. Y de ahí, de alguna manera, Luis Novoa viaja a Guayaquil y se inicia como en un kiosquito frente al correo postal en Guayaquil, en un kiosquito de venta de revistas y periódicos. Eso es lo que se sabe del origen de Luis Novoa, donde por alguna manera él se reúne, se encuentra con una delegación de americanos que venían ya con el asunto del banano, con esa información, a comprobar y ver cómo es. Entonces, más o menos por ahí viene el asunto. Y luego Félix Cordero ya viene prácticamente él ya a organizar, a establecer, a posicionar todo, a ordenar todo. Por eso que en la corporación, esa corporación, más del 50% del legado está de Félix Cordero. claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo fue que esta familia llegara a tener tanta riqueza? Porque hay muchas empresas que en el Ecuador se crean y en muchos otros países, ¿no? Empresarios que exportan, que importan, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es que en los 80 esta familia llega a ser tan millonaria? Porque una cosa es vender banano al exterior, que lo hace mucha gente, pero ¿cómo un vendedor de estampillas de correo llega a ser el hombre más rico del Ecuador? ¿Cuál era la ventaja que tenía Luis Novoa y que sabían ustedes desde el ejército? Pues se sabía plenamente de que esa corporación do- tenía dos funciones básicas. La una que era exportar el banano, pero ya no solamente el banano, sino el banano contaminado. Muy fácil. El banano iba contaminado. Y luego contaminado lógicamente de una sustancia blanca que ya todos tienen la idea De polvo de qué blanco, ok. es exactamente. Y luego el regreso, por supuesto que no iban a permitir de que los barcos vuelvan vacíos. Entonces, el Claro. contrabando de electrodomésticos desde una plancha hasta un vehículo de alta gama. Muy simple, para eso montan lo que es la industrial molinera. Y con ese pretexto ellos traen maíz de Estados Unidos y soya. Entonces, estamos hablando de los contenedores que transportan el banano, son grandes, son de una extensión casi como de una cancha de fútbol. Y claro, el procedimiento del contrabando, de traer el contrabando de Estados Unidos acá, lo hacían colocando el material que venía, lo que tenían de contrabando, los cubrían con capas de plástico y luego echaban el maíz y la soya a granel y entraban sin ningún problema. Ya. Y la prueba está, es muy simple, la famosa bahía de Guayaquil. Porque solamente en Guayaquil está o estaba toda la vida la famosa bahía de Guayaquil, donde usted encontraba de todo.
Y luego, O sea, eso se nutría de los barcos de Novoa. por supuesto, y luego, ¿para qué los social cristianos no pueden aflojar ni aflojarán la Comisión de Tránsito? Porque ahora aparentemente pertenece ya a un cuerpo de, creo que a nivel nacional, pero sigue siendo de Guayaquil. Entonces, en la Comisión de Hay Tránsito, autonomías. exactamente, hay autonomía. Entonces, en la Comisión de Tránsito se legalizaban los vehículos. Es por eso que siempre en la costa, siempre en Guayaquil, se puede ver y la gente se puede dar cuenta de que ahí están los vehículos de alta gama, las motos de alta gama, los botes de alta gama para la playa, para lo que es Salinas, donde esta gente tiene sus botes para temporada de verano, para pasar ahí en la playa. Claro. Entonces todo, ¿Cuántos años sí, será que ellos, la corporación Novoa, cuántos años sería que esta corporación, este grupo que impunemente traficaba aquí en el Ecuador, tuvo libertad de actuar? ¿Cuánto tiempo podría haber sido? pues ¿Décadas? Mientras Febres Cordero estaba prácticamente activo, desde cuando como diputado, como presidente, como alcalde, a él inclusive le denominaban el dueño del país. La gente Así de es. una edad considerable Lo he saben que escuchado. a él le llamaban el dueño del país. Y la canción preferida de él, cuando le querían halagar a él, simplemente tenían que pagar un mariachi y que le canten la canción El Rey. Con eso le ponían en el bolsillo a él. Oh, Sí. ya. A él le Entonces, a gustaba eso se debe A Febres Cordero. sí, a eso se debe que prácticamente la corporación Novoa se ha creado su poder tanto económico como en la cantidad de empresas que ha ido derivando, no solamente a nivel del país, sino también a nivel de otros países. Están en Europa, están en Estados Unidos. Claro. Se debe a eso. Sí, ¿Cómo, ¿Por qué los gringos permitían todo esto? ¿Los gringos sabían de esta situación? Me refiero a gringos a los Estados Unidos. ¿Por qué Luis Novoa Naranjo y las empresas Novoa tuvieron tanta inmunidad de parte de los Estados Unidos? ¿Quién los defendía? ¿Quién los protegía? ¿Quién era ese contacto especial para que la DEA, la inteligencia, la CIA dejara que todas estas cosas se den? pues muy sencillo, la embajada de los Estados Unidos y Febres Cordero. Y lógicamente, pues en los Estados Unidos, Ah, todo el mundo sabe que la DEA está formada para las dos funciones, para facilitar el narcotráfico y para combatirlo. Cuando ya un traficante o una corporación cumple una función, ya se quema, entonces ahí la DEA se encarga ellos mismos de destruirla y dan la impresión de que combaten, pero en realidad ellos facilitan el, el transporte de droga a los Estados Unidos. Y eso es una gran ironía para los agentes de inteligencia, porque nosotros nos formamos con la mentalidad de que, claro, vamos a combatir el narcotráfico, la delincuencia, y bueno, vamos a hacer algo de beneficio, a descontar un poco lo que el Estado invierte en nosotros, en nuestra formación, y para haciendo nuestro trabajo. Pero claro. sucede que cuando nosotros hacemos nuestros informes, muchas veces arriesgándonos la vida, porque muchos son descubiertos, se queman sus tapaderas y son descubiertos y hasta los matan. Cuando uno se llega con los informes al alto mando, sucede que, bueno, de pronto te cambian de área o si no, te delegan una función más secundaria. Entonces, no, no, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo? Bueno, no, bueno, calle o qué. Entonces ahí donde cuando empezamos a entender eso, Así es. es una gran decepción y eso fue lo que a mí me pasó. Yo estuve con 20 años de servicio y cuando ya vi que todo, inclusive hasta ya mi vida estaba en riesgo, pues no tuve más que salir del país. Entiendo, entiendo. Ahora, ¿por qué dice que León Febres Cordero tenía una muy buena relación con Estados Unidos? ¿Qué pruebas hay de eso con la Embajada de Estados Unidos? ¿Se reunían? ¿Ustedes vieron algo? ¿Sabían?
ejemplos tal vez de cómo se manejaban los Estados Unidos. ¿Qué contactos importantes tenía Febres Cordero, el agente político y administrativo, el defensor de Luis Noboa Naranjo? ¿Qué contactos tenía él con el poder en Estados Unidos? Pues la gente que quiera estar un poco más segura, lo único que tiene que hacer es googlear y ahí ven, por ejemplo, la relación que Félix Cordero tenía con Ronald Reagan. Ronald Reagan llegaba a la casa de, perdón, Félix Cordero llegaba a Pues, la casa de Ronald Reagan como llegar a su casa y salían a jugar golf y se iban a disparar en los polígonos del Pentágono que un extranjero como Félix Cordero no puede ingresar, pero sin embargo entraba a disparar con Reagan ahí. Quien quiera saber algo, quien no crea, pues los perros que tenía en el cortijo Febres Cordero eran regalos de la... el cortijo La Hacienda de Febres Cordero. Sí, el cortijo es la hacienda de Febres Cordero que está cerca de Guayaquil, vía San Morondón, a unos 30 o 40 minutos. Cerca a un poblado que es Ok, histórico, que se llama El Huijo. Ahí está el cortijo donde él tenía sus caballos. Entonces, ok. los perros que tenía ahí, unos, unos Rottweiler preciosos, esos perros eran regalados, obsequio de Margaret Thatcher, ministra de Inglaterra. Entonces Sí, primer ministro de el Inglaterra. hombre realmente tenía poder. No solo nacional, también internacional. Por supuesto, internacional. Felipe González, en un viaje que hace de España a Estados Unidos, por algún motivo raro, tiene el avión presidencial español, tiene un desperfecto y tiene que hacer escala en Ecuador. Y ahí se quedó Felipe González unos días con el cuento de que el avión se había averiado, pero estaba de juerga con Febres Cordero. Cuando una Ok, yegua, Felipe González es presidente de España. sí, cuando una yegua de Febres Cordero se, se enfermó y estaba grave, una llamada al presidente Menem de Argentina, e inmediatamente el presidente Menem de Argentina le manda un quirófano, en un avión de guerra, en un avión de combate argentino, le manda un quirófano Wow. y un equipo de veterinarios para que le operen a la yegua de Febres Cordero acá en Ecuador, haciendo uso de un avión O sea, sí, toda la derecha internacional de ese tiempo lo apreciaba muchísimo a Alain Flores Cordero. Él estaba muy interconectado con ese poder de ese tiempo, ¿no? sí. ¿Por qué razón los gringos tenían tanta fijación con Febres Cordero? ¿Qué es lo que tenía él de especial con los estadounidenses? ¿Qué hacía Febres Cordero para que las agencias de inteligencia que controlaban el mundo en ese tiempo le permitieran a la empresa donde él era su gerente traficar con el polvo blanco y hacer contrabando? Bueno, Con cosas robadas de Estados Unidos, me dice sí, usted. pero es que esa es prácticamente Estados Unidos tiene ese es un modus operandi de los Estados Unidos. Entonces tienen peones que realmente les responden, como el caso como Félix Cordero, pues tenía toda la preferencia. Aparte que era un hombre que lo sabía hacer muy bien, Félix Cordero todo lo manejaba bien, todo lo hacía bien, y sabía, aparte también que tenía su formación como agente de la CIA. Él portaba Febres Cordero fue agente de la CIA. siempre, sí, siempre él fue agente de la CIA. Él portaba una pistola especial que es específicamente como para eliminar a personas de una proximidad, o sea, cerca, o de un pequeño calibre, pero con un poder de perforación. Entonces, esa era una dotación de la CIA. Que él siempre Sí, usaba, él siempre él siempre llevaba. usaba esa pistola, él siempre, ustedes veían en una entrevista algo con su terno, con su bien presentado, pero siempre que él cargaba su pistola y la De pistola acuerdo. personal, y luego los agentes de seguridad cargaban una pistola adicional, una Colt 45 con 75 proyectiles para que él ande a llevar en su vehículo. Él nunca se desemparaba de su pistola. De acuerdo. Por los enemigos y todo eso. Ahora,
¿Cómo fue, por ejemplo, estamos hablando de la época de la dictadura en el 80, bueno, viene León, Jaime Roldós Aguilera, y cómo manejaba esta familia o cómo manejaban estos personajes del poder, en este caso, León Febres Cordero, gerente de la industrial molinera, las relaciones, por ejemplo, con el ejército y con la inteligencia del Ecuador, las aduanas, etcétera, durante los gobiernos, por ejemplo, de democracia, supuestamente, ¿no? Hablemos de un Rodrigo Borja, por ejemplo, después de la muerte de Roldós. Pues Rodrigo Borja, él fue una víctima más y eso algún momento el señor Borja, si está con vida, él tiene que algún momento para su conciencia tiene que sacar a relucir eso. A él hicieron un gran chantaje los socialcristianos. En cuanto él asume el poder, porque vamos a entrar en contexto. Cuando se lanzan a la campaña presidencial entre Borja y Febres Cordero, Borja le gana con un gran margen de diferencia en la primera vuelta. Entonces Borja tenía seguro que él iba a ser presidente. Pero inmediatamente la derecha se mueve, empieza a moverse y Borja comete el gran error de aceptarle el debate a Febres Cordero. Y en el debate, con la famosa frase, que miren a los ojos, doctor Borja, pueden mirar creo que debe estar en internet ese debate, y con esa famosa frase le humilla prácticamente a Borja y le gana la presidencia. Entonces le quedó esa marca a Borja. Y ahí yo soy directo testigo, porque yo ya estoy cumpliendo mis funciones directamente en esa actividad. Esa fue mi función, cubrir todo eso, hacer inteligencia de todos los actos. Y por eso estoy al tanto y garantizo lo que pasó. Entonces cuando Borja se queda con esa pica, con esa venganza, ¿no? Y bien, Félix Cordero termina el gobierno y nuevamente Borja se lanza a la campaña y gana. Entonces Borja dijo, esta es mi oportunidad para mi venganza. Y efectivamente empieza a indagar, a buscar cómo, dónde, por dónde pillarle al gobierno de Félix Cordero. Pero como este señor sabía hacer bien sus cuestiones, pues no encontraron, no había por dónde poder. Y lo único que encuentran es unos documentos sobre gastos reservados de unos $120,000. Entonces Borja dijo, aquí le agarro. Y por ahí empezó. Ya empezó la investigación, ya empezó orden de captura, ya capturaron a algunos socialcristianos, entre ellos un locutor de una radio, Radio Sucre, Arrobadito. Arrobadito. A él sí, Arrobadito. Estuvo en la a cárcel. él le capturaron. Y luego que había los indicios que ya venía por Febres Cordero, Lo que nunca pasó porque ahí es donde le hacen le, le invita, siempre los socialcristianos siempre tienen gente infiltrada de parte de ellos en los gobiernos opositores, en los candidatos opositores, siempre tienen infiltrados. Y en este caso, en el gobierno de Borja tenían a un infiltrado, que cuando Borja llega a la presidencia le da el cargo de presidente de la Comisión de Tránsito del Guayas. Pero ese era un hombre de los socialcristianos, de Febres Cordero. Entonces, como agradecimiento al presidente Borja que le da esa función, este individuo le invita a Borja, casi ni los 2 meses de haber iniciado el gobierno del presidente Borja, le invita para una ceremonia por agradecimiento por el puesto que le había dado. Pues Borja viene muy confiado y muy novato, y ahí es donde le hacen a él un chantaje que él sabe lo que le hicieron. Con eso le anularon, le acabaron, porque eran unos delitos gravísimos, pero graves. Si eso o sea, le tenían pruebas de ese delito. Le tenían pruebas, porque le tenían en vídeos, todo grabado. Si eso salía a la luz, Borja estaba preso inmediatamente, destituido del cargo y preso, porque eran delitos graves. Entonces, ahí la anularon. Y Borja termina el gobierno, eso debería este gobierno debería de llamarse Febres Borgismo,
porque, Así le dicen en la sierra, Febres bueno, Cordero. mira, interesante, Algunos. porque Borja termina el Hay gobierno grafitis de Febres por eso. haciendo lo que le decía Félix Cordero. ¿Cómo eran las reuniones? Me dicen que Borja sabía ir a Guayaquil de vez en cuando para reunirse en la casa del expresidente León Febres Cordero, que era el gerente. Siempre fue gerente de la industrial molinera, ¿no? No, él ya cuando asume la presidencia, él deja ya el cargo. Pero Pero manejaba los manejaba, intereses. porque todo movimiento que tenía que hacer la industria molinera lo manejaba Félix Cordero. Así como manejaba el tema del país, también manejaba el tema de la industria molinera o de lo que es la corporación Oboa. Entonces Ya, de las acuerdo. reuniones no eran en la casa de Félix Cordero. Las reuniones se le hacían cerca de la casa de Félix Cordero, sí. Estaba ubicada en Guayaquil, en la Urdesa Central. Cerca del Urdesa. parque estaba la casa de uno de los dueños del universo, ya, Del diario El porque Universo, ok. son dos primos, son primos, no son hermanos, el Pérez Perazo y el Pérez Sucre. Entonces, Ujú. en la casa de uno de ellos ahí se reunían todos los días sábados en la mañana, 10 de la mañana, el avión presidencial, claro, eso nadie sabía. Solo lo sabía Borja y Férez Cordero. Pero todos los días sábados, el avión presidencial aterrizaba en Guayaquil, se transportaba el presidente a la casa de uno de estos del universo El FAE 1. y, y ahí se reunían con Félix Cordero. Entonces Félix Cordero lo único que hacía ya le llevaba las carpetas con lo que y le entregaba con lo que tenía que ejecutar el presidente Borja. Con eso, la corporación Novoa quedaba libre de poder ser investigada, Total, indagada o de saber sobre el tema de total, contrabando, el tema de narcotráfico, total, total, etcétera, etcétera. total, total. ¿Por qué razón nadie sospechó nunca de que la familia Novoa estaba involucrada en esos años en el narcotráfico? ¿Por qué recién ahora que Daniel Novoa es presidente se lo involucra, por ejemplo, con Novoa Trading y cosas por el estilo? ¿Qué hacía Febres Cordero para, por ejemplo, cuál era el tratamiento de Febres Cordero con los generales que sabían toda esta información, por ejemplo, sus superiores? ¿Cómo era el tratamiento ahí? Bueno, ¿Por qué los podía? de alguna manera también los generales siempre han estado involucrados en la cúpula de las Fuerzas Armadas siempre, y de la policía, siempre están involucrados en estos casos, siempre. De alguna manera se benefician, ya sea como asesores, eh, como delegados hay un nombre, que salen por 2 años a algún país. Eh, Ah, sí, agregado Perdón, militar. como agregados A, militares. Entonces, con que a embajada, señor sí. presidente, y que sí, bueno, agregado militar a Japón, a Estados Unidos, a Inglaterra, Hugo, Sí, no hacen nada, eh, pero ganan buen dinero y están salen tranquilos y ellos, viven de lujo. Como digo. salen él, la esposa, los hijos, las empleadas, hasta el perro, y Sí, todo pagado, sí, todo sí, paga el Estado. todo pagado. Entonces es una millonada. Entonces con esos ya Es están mucha pagados lana. por los ascensos o bueno, en fin, de alguna manera siempre están involucrados, siempre ellos bailan al son del beneficio que es el dinero, lamentablemente. Lo que pasa es que ahora, ya gracias a las redes sociales y gracias a medios como el tuyo, por ejemplo, que de alguna manera hacen una gran labor sacando a relucir todos estos trapos sucios que están ahí enterrados, porque la prensa oficial está coartada, siempre está le gusta el dinero, A los medios le grandes. gusta el dinero, le gusta el beneficio. Entonces es difícil. Y estamos viendo ahora, ¿no? Como aún ahora hay gente como, por ejemplo, como este tipejo, Carlos Vera, que Ujú. sigue, bueno, y otros, ¿no? Pero te hablo. Y de Carlos Vera, inclusive, hay una anécdota importante que el país debe saber. ¿Qué clase de persona es? Por favor. Mira, el tipo un vividor de la política, un vividor, un chantajista. Entonces vio la oportunidad en el gobierno de Sixto Gramballén, cuando Sixto se lanza a la campaña, a la última campaña, pues él trabaja como asesor de campaña para presidencia de Sixto. En el, en el 92, con Dajic, Sí, cuando eran candidatos, bien, ajá. y en ese tiempo también y gana ya,
gana Sixto a la presidencia. Entonces, claro, tenían que ubicarle en alguna manera al señor Vera. Y no había dónde. Hasta que pues le inventaron un ministerio de transporte, algo así. Entonces pasó a ser Ya, fue ministro, empleado público, sí, pasó a ser ¿verdad? ministro el Carlos Vera. Y en ese tiempo también está, mientras Sixto es presidente, Félix Cordero está de alcalde. Entonces, En Guayaquil. en Guayaquil. Y llegan las fiestas de la Armada de Guayaquil, me parece que para julio, que son las fiestas de Guayaquil, hay una celebración en la Armada de Guayaquil. Y el alcalde le invita al presidente a esa ceremonia. Eh, y bien, viene el presidente Sixto Gramballén con su comitiva y el alcalde. Los marinos empiezan a desfilar y bueno, empieza la ceremonia y un desfile y eso. Y el alcalde tenía que venirse al municipio porque luego, después de esa ceremonia, de ese desfile, el presidente Sixto Gramballén estaba invitado a una sesión solemne en el municipio. Y el presidente y el alcalde le dice al presidente, dice, mire, señor presidente, yo me adelanto al municipio y a usted cuando termine, pues ya se viene a las... Ah, muy bien. Y la caravana de, de seguridad y con el vehículo de Félix Cordero del alcalde y la caravana de seguridad empiezan a salir de la armada. Al momento que están Ya. saliendo, viene entrando un vehículo, un Mercedes negro, recién llegando a la ceremonia. El alcalde se estaba yendo ya y este vehículo venía entrando y bloqueaba la salida. Entonces el vehículo negro, el que iba entrando, el militar que está ahí en la garita le dice que no puede pasar y este vehículo se mete como a la fuerza. Y bueno, ¿qué pasa? Inmediatamente Félix Cordero, el alcalde, salta y ¿qué sucede? Pues es que este vehículo, ¿y qué? ¿Quién es? Entonces cuando el militar se acerca ya un poco más enérgico, claro, era el ministro Vera que estaba llegando a la ceremonia y llegaba atrasado. Entonces Félix Cordero ordena a a la seguridad, a la seguridad de él, que le saquen del vehículo y le saquen a patadas a Carlos Vera. Le sacaron del vehículo, Ya. le cayeron unas patadas en la espalda, en la nalga al hombre ese y cogieron el vehículo y le empujaron hacia un costado para que salga la caravana. Y claro, Movieron. entonces, que es como, que se sepa quién es y hasta dónde llega esta gente por el dinero, en el caso de este señor. Para empezar, estos van a ser 3 bloques, 3 programas que vamos a publicar, pero para terminar para completar los 30 y un poco más de minutos, quisiera preguntarle, estimado Jaime, ¿cómo fueron la forma como los Noboa obtuvieron muchas de las tierras y cómo estuvo involucrado León Febres Cordero en la obtención de las tierras que se utilizaban para la sembrada del banano en la costa del Ecuador? ¿Ustedes saben de eso como ejército? Sí, cuando al inicio, con Luis Novoa y con la empresa esta de los americanos, se establece, Standard Fruit sí, Company. se establece una manera como una especie de cooperativismo, de tal forma que los campesinos cosechaban su banano y venían y entregaban en una empacadora. Entonces, los americanos establecen ese proceso de esa manera y se van dejándole ya prácticamente a Novoa y a Félix Cordero ese sistema, que era un poco más aceptable porque los campesinos, los productores del banano tenían la capacidad de hacer su cosecha, venir y venderla prácticamente, entregar acá y cobrar su dinero. Entonces, Novoa, Félix Cordero, ven que creo que será mejor de que nosotros seamos los dueños de las tierras.
La ambición, claro, la Sí. codicia. Y bueno, de alguna manera les presionan a los campesinos como para que le vendan las bananeras. Unos aceptan y otros no, pero en su mayoría no. Entonces ahí es donde aplican ese plan que está ahí escondido, pocos saben. Ellos contratan matones, van los matones y se cargan a toda esa gente. Incendian sus viviendas, matan niños, mujeres y eso. Y luego hicieron aparecer, la prensa se encargó y los militares se encargaron de hacer aparecer al siguiente día como que fue una matanza entre familiares por conflicto de tierras, por herencias y que se mataron y por sus tierras y por historia y por cosas y se acabó el tema. De esa manera ya Ujú. pasa a manos de la corporación Novoa todas esas bananeras. O sea, es un legado de sangre, es un legado de muerte que, que poca gente conoce. Y esto fue más que nada en la región del Guayas, Río, los Sí, ríos por allí, en donde los Novoa tienen sus tierras. sí, Bueno, le quiero agradecer, estimado Jaime. Hemos terminado este primer bloque de los 3 que vamos a publicar durante viernes, sábado y domingo de esta semana. Y agradecerle a usted, también al público que ha estado presente durante esta transmisión. Por favor, suscríbanse a este canal, Sorprendente Films, Hugo Godoy. Estamos en Facebook, también estamos en X y también en TikTok. Por favor, no se olviden de poner un me gusta a esta transmisión y lo más importante, compartan esta transmisión. Les pido que si estamos haciendo este esfuerzo, Jaime y mi persona, de compartir esta información con el Ecuador, sean patriotas, sean personas conscientes de que esto es importante para que el país por primera vez sea libre, libre de bandas mafiosas y criminales que han dominado el país durante décadas. Gracias, estimado Jaime. Nos vemos en la siguiente. igual muchísimas gracias a su canal, a sus seguidores, a la orden. Muchas gracias.